Hola, Dios te bendiga. Voy a compartir contigo este mensaje alusivo a estos días que estamos viviendo, los días santos, cuando celebramos, conmemoramos eh, el sacrificio de Cristo en la cruz. Y este mensaje se titula El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a tomar como base el texto que está en el Evangelio de Juan 1:29. Y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bueno, las Sagradas Escrituras nos dicen aquí que Jesús es el Cordero de Dios. Jesucristo es nuestro Cordero, el que quita el pecado del mundo. Y el profeta Isaías lo describió así, como un Cordero, al Mesías sufriente, que vendría y entregaría su vida por el pecado de los hombres. Y dice, 750 años aproximadamente, cuando así profetizó cómo sería la venida de Jesús, como un cordero. Y dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bueno, este versículo anticipadamente expresaba los sentimientos, el sentir de Jesús en el momento cuando Él estaba en la cruz. Y lo describe como alguien que estaba afligido, pero sin embargo no protestó ni renegó. Dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque él sabía que a eso había venido. Cuando le decían, bájate de la cruz y creeremos, él no podía cumplir aquellos deseos para que pudiesen creer en él. La manera en que el mundo creería en él es que lo vieran morir en la cruz por nuestros pecados en nuestro lugar. Ahora, ¿por qué se le llama a Jesús el Cordero? La razón es porque un cordero fue el animal que Dios escogió para tipificar a una víctima inocente que moriría para hacer expiación por el pecado. Dios escogió el sentir de este animal cuando es llevado al matadero. No abre su boca, no reniega, sino que enmudece. Y bueno, dice que Él murió para hacer expiación por el pecado. Esta palabra es muy común, muy relacionada cuando se menciona el tema de que Jesucristo murió en la cruz. Expiación consiste en echar la culpa de un criminal sobre uno que es inocente. Eso fue el mensaje de la cruz. Dios estaba echando la culpa de los pecadores que habían infringido la ley y traspasarla a una víctima inocente. Esa obra describe el mensaje de salvación, pero también describe la manera en cómo Dios puede quitar nuestro pecado, el pecado que nos condena eternamente. Jesús se entregó voluntariamente como la víctima inocente que derramó su sangre para hacer expiación de nuestros pecados, poner su vida para que la culpa de todo pecador cayera sobre él. La Biblia dice en Primera de Pedro 2:24,
Él fue el que llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros no tuviéramos más que ver con el pecado, sino que seamos libres para andar en la justicia de Dios, ya que por sus heridas en su cuerpo nosotros fuimos limpiados de culpa, limpios ante la ley de Dios. La ley de Dios no tiene nada contra aquel pecador que se ha apropiado y puesto en su corazón para que Dios lo vea limpio, porque nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús. Por medio del por medio de la fe en su sangre derramada, como el sacrificio exigido, Dios puede justificar el perdón a un pecador condenado a muerte por causa de sus pecados y llevarlo al cielo. En el cielo van a morar infinidad, una cantidad, la Biblia dice que son millones de millones los que estarán en el cielo. Y saben que todos y cada uno de ellos un día tuvieron un récord, tuvieron un expediente que los condenaba. Pero Dios justifica llevar a estos pecadores al cielo porque se apropiaron de esta sangre derramada del Cordero. Juan el Bautista se refirió a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 18 al 20, dice así, refiriéndose al mismo enfoque: sabiendo que fuisteis rescatados de una vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, la sangre de Cristo tenía un valor sublime, infinito por su santidad. Tenía un precio. La Biblia dice que la vida de la carne en la sangre está. Cuando Cristo derramó su sangre, derramó su vida. Y esa vida tenía un valor en santidad inigualable, inconmensurable. Por eso Él pudo pagar por cada uno de los pecadores la culpa que recaía sobre ellos, ofreciendo su vida en sustitución o en expiación. Vuelvo a leer lo que dice el apóstol Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de una vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice que ya estaba también en este versículo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, cuando Jesús vino a este mundo, Él sabía cuál era el propósito máximo: derramar su vida, porque Él ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo a venir a ocupar el lugar en por nuestras culpas como un cordero. Desde la fundación del mundo, Jesucristo ya era el Cordero de Dios. Así que cuando nuestro Cristo llegó a este mundo, Él ya venía destinado a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde la fundación del mundo, Dios quiso mostrar su gloria al crear al hombre, una criatura perfecta y santa, conforme a su imagen y semejanza, que pudiera y quisiera tener comunión con Él,
y acompañarlo en todos sus hechos maravillosos para siempre. Ese fue el propósito de Dios de crear al hombre. Y Dios creó al hombre dotado de un libre albedrío para que administrara su vida. Pero el hombre lo único que demostró fue que no era capaz de administrar su propia vida, porque perdió la perfección, la santidad y la inocencia con la que Dios lo creó. Esto fue cuando él pecó por primera vez. La Biblia dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto quiere decir que nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que está destinada a muerte, a morir. Esa fue la herencia que recibimos de nuestros padres Adán y Eva. Notemos que la Biblia dice que el hombre dio la entrada al pecado y a la muerte. Ciertamente fue Satanás el que indujo y persuadió al hombre para que desobedeciera a Dios, pero el hombre tenía un libre albedrío para decidir, por lo cual fue él el responsable de pecar y de morir. El pecado, la muerte y Satanás siempre están juntos. Donde está el pecado, está la muerte y está Satanás. Por eso dice que el Cordero que quita el pecado del mundo. Y veremos un poco más adelante que también quita la muerte. Estos tres, el pecado, la muerte y Satanás, son los tres enemigos de Dios contra lo que Dios creó, contra lo más alto que Dios creó, que fue al hombre, al único ser y criatura que creó a su imagen y semejanza. Y tanto el pecado como la muerte como Satanás son enemigos de Dios y del hombre. Es por esto que toda persona es responsable de elegir con quién quiere estar. Si con el pecado, la muerte y Satanás, o convertirse en su corazón y hacer suyo el Cordero que quita el pecado y que quita la muerte. Es en ese libre albedrío donde cada hombre es responsable que elige para sí mismo dónde quiere estar y con quién quiere estar. Hasta el último aliento de vida que Dios conceda a un ser humano en este mundo, el hombre vive siendo responsable de su elección. La Biblia dice que todo hombre en su estado natural está muerto espiritualmente. Murió todo lo santo, lo divino, lo perfecto, la luz de la vida. El Espíritu de Dios murió en el corazón del hombre. Todo eso abarca que el hombre natural está muerto espiritualmente por el pecado que mora en su naturaleza. El pecado es la evidencia de que él está muerto espiritualmente. El pecado y la vida no pueden cohabitar juntos. Es decir, que en su naturaleza está separado de Dios y que todo hombre necesita nacer de nuevo si quiere entrar en el reino de Dios y si quiere ver el reino de Dios. El hombre necesita volver a nacer del Espíritu de Dios. En el Evangelio de Juan dice que lo que es nacido de la carne
carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Todo aquel que quiere entrar al reino de Dios ha de decidir nacer de nuevo en Cristo. Todo aquel que quiere ver las cosas del reino de Dios, sus maravillas, sus milagros, sus portentos, ha de nacer de nuevo. Así que en Juan 1:29 dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque en su elección y decisión del hombre, Dios cumple esta gran obra de quitar su pecado y ponerlo sobre Jesús. En 2 Timoteo 1:10, en relación a esto también dice que por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Suprimió, eliminó la muerte y dio a luz, como una mujer que da a luz una nueva criatura. Y dio a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El hombre murió espiritualmente, muere físicamente y morirá eternamente. Pero cuando apareció Cristo en este mundo, Él vino para quitar este gran enemigo del hombre, la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. El hombre, cuando parte de este mundo, no muere. La Biblia dice que duerme, que durmió y que abandona su cuerpo y que él entra a una experiencia maravillosa de ver la gloria de Dios en el cielo. Esto significa que un pecador que está separado de Dios está muerto espiritualmente. Si recibe a Cristo en su corazón, vuelve a nacer del Espíritu de Dios, vuelve a la vida y vida eterna, es decir, vuelve a ser inmortal. La Biblia dice que Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el anuncio del Evangelio. Bueno, es decir, vuelve a ser inmortal siendo dotado de nuevo de la naturaleza santa y sublime de Cristo por el Espíritu de Dios. Un nuevo nacimiento. ¿Hay algo imposible para Dios? Esto es el valor de la vida de Cristo derramada. Él murió, pero dio a luz la vida y la inmortalidad. De la manera que Dios puede hacer todo, así puede volver a cumplir un nuevo nacimiento dentro de cada ser humano que recibe a Cristo. El hombre en el origen muy pronto dio la espalda a Dios, su creador, para creer la mentira de un falso paraíso que Satanás le ofreció. Satanás le dijo que sería igual a Dios, pero que Dios no quería que fuera igual a él, que le estaba escondiendo algo maravilloso y lo persuadió y lo indujo a que comiera del árbol de la ciencia, del bien y del mal. El hombre en su origen solo conocía el bien, no conocía el mal. Y Dios le advirtió, hay algo detrás de este árbol. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Satanás, con su mentira, lo indujo, haciéndole pensar que existía un paraíso. Y esta es la tardanza para una persona para que se arrepienta y se convierta en su corazón. Insistiendo, buscando ese paraíso que Satanás le ofrece, separado de Dios. Dice la Biblia que Satanás es mentiroso
y padre de mentira, que Él es homicida desde el principio. Entonces, una persona tarda y a veces nunca llega al arrepentimiento, porque Él murió aferrado a un paraíso falso, buscando la vida, la profundidad del cumplimiento de todos sus anhelos y todos sus deseos. Pero es muerte. La Biblia dice que el pago del pecado es muerte. Así el hombre en el origen muy pronto le dio la espalda a Dios, su creador. Muy pronto, para creer la mentira de un paraíso falso que Satanás le ofreció. Así el hombre perdió su inocencia, ahora conocía el mal. Ya no era inocente, convirtiéndose en un pecador y un enemigo de Dios por su naturaleza. Él decidió aceptar lo que Satanás le ofreció, la mentira, querer ser igual a Dios, y en esto mostrándole que él no necesitaba a Dios, porque él era igual a Dios. Bueno, en esa decisión el pecado trajo la muerte espiritual. Este fue el hecho más trágico en la historia de la humanidad, ya que Adán y Eva se convirtieron en pecadores con otra naturaleza que fue engendrada por el pecado. Ahora su descendencia sería para siempre pecadora por naturaleza, es decir, por nacimiento. Esto es lo que la Biblia dice, que lo que es nacido de la carne es una naturaleza pecaminosa y una naturaleza enemistada con Dios. Resiste a Dios, lucha contra Dios, pero ante la caída del hombre, de su perfección, de su santidad, de su inocencia e inmortalidad, Dios creó al hombre inmortal. Dios demostró que el hombre por sí solo, por su propia capacidad, no podría mantener su relación con su Creador. La destruyó, se apartó y murió y se hizo aliado de Satanás. Por eso dice que Dios demostró que el hombre por sí solo, por su propia capacidad, no podría mantener su relación con su Creador. Así que Dios volvió a mostrar su gloria, ahora no solo como un Dios santo, sino ahora como un Dios bueno y perdonador que ama al pecador, al que le dio la espalda. Siendo bueno y perdonador hacia alguien que le ha negado y le ha dado la espalda, habiendo elegido el compañerismo con Satanás. Dios muestra que Él ama al hombre pecador, ofreciéndole un sustituto que responda por él. Tú estás reprobado, tu pecado te condena, tu pecado habla que tú tienes una muerte eterna como destino. Y ahora la buena nueva del Evangelio es que Dios busca al hombre y dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Esa es la buena nueva del Evangelio, que Dios muestra su gloria, que en Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el que quita la muerte, una persona puede ser restaurado en esa relación que se destruyó y proveyéndole por medio de Jesús un espíritu de comunión y de compañerismo, ahora amigo de Dios, no enemigo. Dios muestra que Él ama al hombre pecador,
ofreciéndole un sustituto que responda por él. El hombre no puede responder nada por sí mismo. Está muerto, está atado al pecado, está unido a Satanás, pero Cristo, el Redentor, el Salvador, el Todopoderoso, vino a ofrecer su vida primeramente y le ofrece vivir en su corazón para mantener esa relación eterna. Una vez que Cristo entra al corazón, hace nacer de nuevo la relación que se perdió. Y Él es el que mantiene esa relación y la nutre y la edifica y la lleva a que dé fruto en comunión y en compañerismo con Cristo. En eso consiste el sustituto, el que paga por los pecados del hombre y el que hace que una vez que el hombre le recibe, él pueda mantener su relación para siempre. Y una relación viva en comunión, en compañerismo y en armonía con Dios, como Cristo. Él lo hará. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Este es el testimonio de Dios manifestado en las Escrituras. Este sustituto responde por él, lo rescata de su pecado y lo restaura de nuevo a la relación que se perdió. Una nueva relación de padre e hijo. Maravilloso el don de Dios. Pero, ¿cómo fue esto? Por medio del Cordero, la víctima inocente que quita el pecado del mundo. Jesucristo es Salvador y Redentor. De esta manera, Dios dio a conocer al mundo de los pecadores el Evangelio de la salvación. Es la buena nueva que el hombre perdido puede volver a vivir y puede volver a tener una relación con Dios. Y nosotros vemos este mensaje del Evangelio en el Evangelio de Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera como lo estamos oyendo, de tal manera amó Dios al mundo de los pecadores, que ha dado a su Hijo unigénito, el único, según su género. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esta manera, Dios le da al hombre que vuelva a ejercer su libre albedrío, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre es salvo porque quiere ser salvo. El hombre puede tener de nuevo una vida eterna si él quiere, porque Dios le está ofreciendo al que lo puede hacer. Y también en 2 Corintios 5:19 dice, porque Dios estaba en Cristo. Dios está en Cristo. Este mundo está lleno de Dios por la persona de Cristo, porque Dios está en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esta es la búsqueda de Dios, es el mensaje incansable del Evangelio. Dios busca al hombre y le dice que Dios está en Cristo, su Creador está en Cristo, no tomándole en cuenta sus pecados. Este es el Evangelio eterno que se predica desde la fundación del mundo, desde el inicio de Adán y Eva, cuando fueron vestidos con las pieles del Cordero, cuando Dios les hizo túnicas del Cordero. Ellos creyeron en el Cordero y luego vemos a Abel trayendo un cordero
Y así vemos a Noé, a Abraham y todos los santos antes del diluvio creyendo en el Cordero que vendría. Ellos creyeron el anuncio de Dios. Nosotros creemos el anuncio de Dios mirando hacia el día de la cruz. Ellos miraron hacia adelante, hacia el día de la cruz. El Cordero es la figura central en el plan de Dios desde que Adán y Eva pecaron. Todos los días, todos los años, todos los siglos, todas las culturas, todas las naciones, la figura central de su existencia es el Cordero de Dios. Es por esto que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras que desde Adán y Eva, Abel y todos los santos en el mundo del antiguo, en el mundo antiguo que agradaron a Dios antes del diluvio, siempre tuvieron el cuidado de presentarse con un cordero delante de Dios, como una ofrenda agradable para ser aceptados. Creyeron el mensaje y lo pusieron en marcha. Sus ofrendas, la ofrenda capital que ellos tenían era un cordero sacrificado con su sangre, mirando hacia aquel cordero que anunció el profeta Isaías. Y nosotros tenemos de una manera muy concisa en las vidas de Abel y Caín la elección del hombre. ¿En qué zapatos queremos estar? ¿En los de Abel o en los de Caín? Ellos eran dos hermanos en el vínculo de una misma sangre, de padre y madre, pero tuvieron una elección o una decisión en extremo diferente. Y vamos a leer estos versículos porque aquí está plasmado lo que Dios ofrece a todo hombre. Y dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Estos dos hermanos fueron los primeros dos seres nacidos bajo la unión física, marital de Adán y Eva. Fueron los creados, ¿verdad?, por primera vez como un ser humano normal. Sin embargo, lo más relevante es que estos dos hombres decidieron de una manera muy diferente cómo querían buscar a Dios, cómo querían agradar a Dios, y cada uno expresó de una manera patética lo que ellos querían llevar a cabo. Caín fue el que presentó esta expresión, cómo quería él agradar a Dios. Y Abel, la figura de alguien que se presenta de una manera tan determinada que quiere ser aceptado y recibido por Dios. Dice: aconteció andando el tiempo. Esto quiere decir que ellos creyeron. Cuando tuvieron el tiempo de su edad para buscar a Dios, para querer mostrarle a su Creador la manera como ellos querían agradarle. Y dice: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, del fruto de la tierra. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Dos ofrendas muy diferentes. Si bien la tierra es la creación de Dios y la tierra produce
¿verdad? Los frutos provechosos para el hombre. Y Caín trajo del fruto de la tierra su ofrenda, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo mejor, de lo más gordo de ellas, trajo su ofrenda. Y miren lo que sucedió. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Bueno, él se sintió rechazado, no aceptado, él se sintió frustrado de tal manera que el último ánimo de su vida decayó. Y dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, en esta respuesta de Dios está el contenido de lo que he venido compartiendo con ustedes. Abel agradó a Dios porque trajo al Cordero, su sustituto. Yo les dije que ellos recibieron el mensaje de Dios desde sus padres Adán y Eva. Ellos tenían el mensaje de Dios de que el Cordero era la víctima que recibiría sus pecados. Y Caín adoró a Dios a su manera como él quiso, ofreció lo que él quiso, pero saben que de una manera concreta, ¿por qué Dios no vio con agrado a Caín y por qué vio con agrado a Abel? Porque Abel traía delante de Dios el que lo representaba. Y Abel y Dios sabían lo que contenía aquel hecho. Este es el Cordero de Dios que vendrá por mí. Yo creo en el que vendrá y te traigo esta ofrenda para derramar su sangre de este animal, viendo que será la sangre que será derramada por el Cordero de Dios. Y cuando Dios vio esto, porque Dios vio su corazón, sus intenciones, sus actitudes, su manera de fe, de obediencia, entonces dice que Dios lo vio con agrado a él y vio la ofrenda también. Pero cuando Caín se presenta, dice que no lo vio con agrado a él, ni tampoco vio a su ofrenda con agrado. ¿Por qué? Porque no había una sangre sustituta que lo representara, que le quitara el pecado y que le quitara la muerte. El fruto de la tierra ciertamente es un fruto de la tierra que Dios ha hecho, pero la sangre es la que representa una vida. La vida de la carne en la sangre está. Entonces, este es el mensaje de Dios. El animalito en sí mismo no tenía ningún valor, sino lo que significaba. Y Dios vio con agrado la intención, la actitud de Abel, confesándose: yo soy un pecador que necesito que el Cordero quite mis pecados. Y te traigo esto porque yo sé que un día vendrá el Cordero de Dios. Y Dios leyó su corazón, leyó sus intenciones, sus pensamientos, y lo vio con agrado con esta actitud, y vio la ofrenda también que representaba. Pero Caín no se sintió un pecador que necesitaba que la sangre del Cordero respondiera por él. Él quiso ofrecer lo que a él le agradó para traer a Dios. Y Dios dice: no puedes tener compañerismo ni comunión, porque nuestra relación se inicia cuando tú tengas el que responde por ti.
Y bueno, en resumidas cuentas, este mundo está lleno de Abel y de Caín. Los hombres toman la actitud de Abel o toman la actitud de Caín. Pero Dios está revelando el que quita la vida. La Biblia dice, temed más bien aquel que después de quitar la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Bueno, el hombre no sabe hasta dónde su pecado, su decisión, lo mantiene separado de Dios. Y bueno, dice aquí, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dándole oportunidad, arrepiéntete. Toma una actitud correcta, porque esto es cuestión de que tú tengas quien responde por ti. Y el único que puede responder por ti es el que va a derramar su sangre en sustitución de tu vida. Bueno, en esto radica el mensaje de tener al Cordero y no tenerlo. ¿Por qué Caín no agradó a Dios? Dice la Biblia que sin derramamiento de la sangre del Cordero no hay perdón de pecados. ¿Cómo te puedo perdonar si no tienes que ofrecer para pagar tu culpa? El único que tiene para ofrecer el pago de tus pecados es el Cordero. Sin derramamiento de la sangre del Cordero no hay perdón de pecados, porque sin la ofrenda de la sangre del Cordero de Dios, nadie puede agradar a Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y para terminar, les menciono de nuevo el texto que nos dio Isaías en 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bueno, más que explicar o encontrar el significado de los símbolos, de las figuras, es la decisión de ver a Jesús, que Él murió en la cruz con este gran propósito y que tú tienes una gran decisión que tomar, la decisión más grande si tú quieres hacer un cambio en tu corazón, si quieres arrepentirte de llevar tu vida como Caín, como él quiso, o ser como Abel y venir a Dios humillado, reconociendo que tú necesitas ser perdonado, que necesitas que se te quite tu pecado, que se te quite la muerte que te mantiene separado de Dios hasta la eternidad, que quieres tener vida y vida eterna. La gran decisión es que tú quieras tener una relación personal con Dios que está destruida, volver a nacer. En esta nueva relación, cuando tú recibes a Cristo, Él te alimentará, te nutrirá, te fortalecerá, te enseñará cómo mantenerte en comunión y en compañerismo con Dios. ¿Quieres recibir a Cristo como tu Cordero en este momento? Bien,
yo te invito a que lo hagas. Voy a hacer una oración que serían tus palabras con las que tú le hables a Dios. Vamos a orar. Oh Dios, yo reconozco que en mi estado natural soy como Abel y Caín, que yo nací con una naturaleza pecaminosa que muy pronto se manifestó en mí desde que tengo uso de conciencia, en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, en mi vida adulta o en mi tercera edad. Yo conozco que el pecado está en mí y que realmente hay una corriente del mundo que me arrastra y que no puedo sostenerme ni puedo volverme a ti. Hoy he oído que Cristo murió y resucitó, que Él murió para derramar su sangre y pagar mis culpas. Yo creo que su sangre es tan poderosamente santa, limpia y sublime, que tiene el valor para pagar todos mis pecados y dejarme limpio ante los ojos de Dios, ante la ley de Dios. Acepto a Cristo como el Cordero de Dios. Quiero ser como Abel y tomar la decisión de Abel. Venir con el Cordero en mí, el Cordero de Dios, para que tú te agrades y veas con agrado lo que yo te ofrezco. Solo tengo yo para ofrecerte a Cristo y quiero tenerlo en mi corazón. Quiero nacer de nuevo. En este momento, yo te pido que me perdones todos mis pecados. Confieso que yo soy un pecador por naturaleza. Mis instintos, mis pensamientos, mis impulsos, mis palabras, mis hechos, mis actitudes, mis maneras, todo habla de mí, que soy un pecador. Perdóname. Te pido con todo mi corazón que me perdones. Quiero empezar de nuevo. Quiero nacer de nuevo. Quiero aceptar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado y que quita la muerte. Señor Jesucristo, yo sé que tú vives y que tú llevas en tu presencia este testimonio, que tú eres el Cordero de Dios. Yo te recibo en mi corazón. Sé mi Cordero, como Abel. Dame un nuevo nacimiento, una nueva vida. Quiero nacer del Espíritu de Dios. Quiero nacer a la vida eterna. Señor Jesucristo, te acepto como mi Salvador, como mi Redentor, como mi Señor. Toma mi vida. Toma la guía de mi corazón. Te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Dios te bendiga y medita en lo que has oído. Puedes volver a oír y a ver este video y meditar detenidamente. Quizás en este momento ya recibiste a Cristo en tu corazón y Él cumplirá todo lo que yo te he hablado. Te aconsejo que leas la Biblia, que leas en los Evangelios cómo Jesús vino a este mundo y cómo terminó su obra redentora y cómo Él vive por la eternidad y cómo es que Él quiere vivir en tu corazón. Dios te bendiga.